Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, jóvenes, es sobre una subcuenca que desciende de la cuenca amazónica. Continuamos en esta región del Perú. Esta cuenca es propiamente peruana, nace aquí en el Perú, pero deriva también, o es una parte de la cuenca de la Amazonía peruana, ¿no? Nos referimos pues a la cuenca de Madre de Dios, que es una de las zonas más inexploradas y una de las más intactas que aún quedan en el Perú, ¿no? Porque muchas zonas de la Amazonía peruana ya están pues contactadas, ya están pues eh, urbanizadas, hay ciudades, ¿no? Como en el caso de Norte, la selva montañosa o la misma Amazonía, ¿no? Como el caso de Iquitos o Pucallpa. Pero en el caso de la subcuenca que vamos a ver ahora, es una zona que prácticamente es una reserva de vida que tenemos acá en el Perú. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nos referimos, pues, ¿no? A la eh, subcuenca de Madre de Dios. Vamos a poner acá. A ver, como ustedes saben, jóvenes, ya hemos hablado de las cuencas hidrográficas, hemos hablado ya de la Amazonía, ya sabemos todo lo que son los ríos de la Amazonía, la cuenca del Amazonas, o también llamada la vertiente del Atlántico, ¿no? Porque nacen en los Andes y vierten sus aguas, esos ríos, en el océano Atlántico, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto sus principales ríos, el Amazonas, el Ucayali, el Marañón, y ahora lo que vamos a ver es una parte de esa vertiente, es una subcuenca independiente, ¿de acuerdo? Que se conoce, ¿no?, como la vertiente de Madre de Dios, o la subcuenca de Madre de Dios, ¿no? ¿Y dónde se encuentra? Específicamente aquí. Vamos a hacerle un zoom a este mapita de acá. Ahí está. Mire, aquí lo vamos a ubicar y aquí lo comparamos. Miren, jóvenes, todo esto de acá, toda esta parte que está sobresaliendo y estos pequeños ríos, todos estos de acá, todo esto de acá es la vertiente del Amazonas. Todo esto de acá. Y como les digo, es casi la tercera parte de Sudamérica, ¿no? Si fuera un país, sería casi del tamaño de Brasil y un poquito menos, y sería más grande que Argentina. Si fuera un país, sería uno de los 10 países más grandes del mundo. Mire, todo esto de acá. Todo esto de acá es la Amazonía, que tiene pues una infinidad de ríos, ¿no? Que todos ellos, pues, en su mayoría, desembocan en el Océano Atlántico, ¿no? Que se forma una isla, ¿ven? Una isla fluvial, la isla Marajo de Brasil. Pero bueno, aquí vemos que en el caso peruano, casi el 70% del país está ubicado en la vertiente del Amazonas, ¿no? Aquí también es selva esto, jóvenes, por si acaso. Solamente que esta parte del Perú es selva alta, es montañosa, entonces lo consideramos como parte de los Andes, pero en realidad también pertenece a la vertiente del Amazonas. Y como les dije alguna vez, el Perú prácticamente es un país amazónico, o debe considerarse como un país amazónico, ¿no? Por su gran cantidad de selva amazónica que posee y porque se encuentra pues en un punto estratégico, ¿no? Es un lugar muy especial, pues, ¿no? Lo que es la Amazonía peruana. Muy bien. Y aquí, dentro de la gran cuenca amazónica, dentro de la gran vertiente del Amazonas o del Atlántico, que es todo esto de acá, se encuentra una subcuenca, que es esto de aquí. Que todo este sistema de aquí se conoce como esto de acá. Vamos a ser más específicos. Esta subcuenca de acá se conoce como la cuenca de Madre de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra un gran río que se conoce como el río Madre de Dios, que actualmente se encuentra en el departamento que lleva el mismo nombre, el departamento de Madre de Dios, que se encuentra en esta zona pues oriental del Perú. Es el departamento más oriental del Perú, ¿no? El que está más al, al este, ¿no? Ahora, el departamento de Madre de Dios es un departamento muy especial y muy particular. Para empezar, es el departamento menos poblado del Perú, ¿no?
tienen una población aproximada de 300.000 personas en todo este gran departamento, que lo ven ustedes acá el tamaño, ¿no? Eh, es un gran espacio, ¿no? Es uno de los departamentos más grandes del Perú, pero es el menos poblado, con una población aproximada de 300.000 habitantes. Para que se hagan una idea, 300.000 personas es mucho menos de los habitantes que tiene, por ejemplo, Caraballo o Comas. Entonces, prácticamente el distrito de Comas o de Caraballo tiene más población que todo el departamento de Madre de Dios, que si lo comparamos aquí podría ser pues casi un país, ¿no? El departamento de Madre de Dios tiene el tamaño de algunos países europeos, ¿no? Tiene el tamaño de Holanda, el tamaño de Bélgica, el tamaño de Gales, de Irlanda del Norte, de Dinamarca. De ese tamaño más o menos es Madre de Dios, es grande para ser un departamento, ¿no? Pero está muy, eh, es mejor dicho, es poco poblado, ¿no? La mayoría de su población se ubica, pues, acá en la capital, en la ciudad del Puerto Maldonado, ¿no? Que se encuentra, pues, a orillas del río que lleva el mismo nombre, el río Madre de Dios. Entonces, al ser esta una región tan extensa y al ser tan poco habitada, se puede mantener y puede preservar muchas de los parques nacionales y de las zonas de la Amazonía peruana que están prácticamente intactas, ¿no? Porque, por ejemplo, el río Madre de Dios es este de aquí, que se encuentra en medio del río de mismo nombre, ¿no? De Madre de Dios. Y de este lado del norte se encuentran también selvas profundas, ya en la frontera con Brasil. Y de esta parte de aquí se encuentran también pequeñas cuencas y también se encuentran parques nacionales. El más importante del que vamos a hablar mucho es este parque de acá, el Parque Nacional del Mano, que es uno de los parques nacionales jóvenes más biodiversos y mejores conservados que existen en Sudamérica, el Parque Nacional del Mano. Todas las especies de animales que conocemos de la Amazonía están muy bien preservados acá en el Parque Nacional del Mano. Jaguares, o torongos también, que se conocen como torongos, ¿no? Este, mm, ¿Cómo se llama este animal? Osos de anteojos, gallito de las rocas, tucanes, pequeños simios, ¿no? Pues, bueno, y todos los animales más característicos de la Amazonía y los más grandes se encuentran acá, en el Parque Nacional del Manu. Esta zona es una zona que, gracias pues a la poco habitado que se encuentra esta región, se puede pues mantener una biodiversidad intacta, cosa que no ocurre en otros lados del país, ¿no? Ni en general en Sudamérica. Es por eso que esta zona todavía se le conoce como selva virgen, ¿no? La zona del Parque Nacional del Mar. Ahora, la zona de la ciudad y algunos otros yacimientos ya es otra historia. Porque también el Comadre de Dios ocurre muchos problemas importantes, como por ejemplo el de la contaminación. Y ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Al último. Entonces, ¿dónde ubicamos a la subcuenca de la Madre de Dios? Acá, ¿no? Estas son acá. Claro, aquí también vemos a más subcuencas, ¿no? Que ya son parte del territorio brasilero y el boliviano, ¿no? Pero nos estamos ubicando aquí, en esta parte de acá, en la subcuenca de Madre de Dios. ¿Cuáles son las características de los ríos que forman la subcuenca de Madre de Dios? El nacimiento, pues, ¿dónde nacen los ríos de la vertiente o la subcuenca de Madre de Dios? Básicamente en la cordillera de los Andes. Acuérdate que la cordillera de los Andes es la principal fuente de origen de los ríos de la Amazonía, ¿no? Porque al tener tan grandes nevados, ¿no? En los Andes, todos ellos están en una altitud, pues, de 3.000 metros, ¿no? O 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que las cimas de las cordilleras tengan, pues, nevados, ¿no? Entonces ustedes saben que durante los meses que transcurren el año, esos nevados se van descongelando y van formando ríos. Pero es tanta la cantidad de nevados que existe en los Andes que forman, pues, una gran cantidad de ríos.
todo el agua que se vierte en la vertiente del Amazonas, que es una cantidad increíble de agua. Recordemos que el Amazonas es todo esto, joven. Mire, todo esto de acá, todos estos ríos son de la Amazonía. Y todo esto de aquí, todos estos ríos, así sean pequeños, transportan una gran cantidad de agua, son muy caudalosos. Entonces, si son tantos cientos de ríos con tanta agua, eso significa que la fuente debe ser gigantesca, ¿no? Para abastecer a tantos ríos, tiene que tener pues, una fuente inmensa, ¿verdad? ¿Cuál es esa fuente? La cordillera de los Andes, ¿no? Que tiene una gran cantidad de nevados, una gran cantidad de cumbres nevadas, donde pues empieza a descongelarse los hielos y empiezan a formarse ríos, ¿no? Que desembocan en el otro lado, pues, de Sudamérica, no son extensísimos, como en el caso del Amazonas. Eh, y eso también tiene que ver mucho con la contaminación, porque si no cuidamos lo que es la cordillera de los Andes, con el aumento de los grados centígrados, ¿no? Esto puede hacer de que cada vez se formen menos hielos y por consiguiente cada vez empiecen a secarlos, si empiecen a ser menos caudalosos. Y ahí sí, pues, alteraríamos un ecosistema que es muy delicado, que es el ecosistema amazónico, ¿no? Si empiezan a perderse, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si los ríos de la Amazonía se convierten ya no en caudalosos, sino en ríos, por ejemplo, como de la costa, que son así, que tienen un régimen irregular? Esto haría que muchas especies que viven de peces que viven en los ríos se extingan. Y esto haría alterar toda una cadena alimenticia de todos los animales de acá, ¿no? Ya no habrían de qué se puede alimentar los osos que viven aquí, los peces, o, ¿no? Las aves, que también acá son de rapiña, y muchas otras especies. Y si se extinguen esas especies, ya no hay otros depredadores más grandes y así se bajaron toda la cadena alimenticia y nos quedamos pues sin selva amazónica, ¿no? Y como ya sabes, y ya lo he explicado muchas veces, la selva amazónica es como el pulmón de la Tierra. En realidad, jóvenes, como ya creo que les he comentado esto antes, la Tierra culturalmente o la gente ya o dice que el mundo tiene dos pulmones, ¿no? Que son la selva amazónica y la selva del Congo. Bueno, lo lamentable es que un pulmón ya lo perdimos, porque la selva del Congo ya está muy contaminada y ya no proporciona tanta cantidad de oxígeno como lo hacía antes, por muchos problemas, ¿no? Por la contaminación, por la desertificación, por la minería, por muchas actividades más. Solo queda el mundo la selva amazónica. Es el único lugar donde se puede considerar que es un pulmón de la Tierra. Entonces, si nos quedamos sin eso, la Tierra se queda sin pulmones, ¿no? Y se enfermaría como cualquier persona, ¿no? Pero esa es la importancia y la delicadeza que tiene este ecosistema, pues, amazónico, ¿no? Entonces, todos estos ríos nacen en las cordilleras de los Andes. Específicamente, la subcuenca del río Madre de Dios surge en la cordillera de Vilcanota, que actualmente se encuentra en el departamento de Cusco, ¿no? En el sureste del Perú, ¿no? Origen, pluvial, glacial y manantial. Este de aquí estamos explicando aquí cuál es el origen de estos ríos, ¿no? En la subcuenca de Madre de Dios tienen los ríos, pues, un origen pluvial gracias a las intensas lluvias, a los glaciales de las cordilleras de los Andes, como le expliqué, y también de los manantiales, que son aguas subterráneas de la selva, ¿no? Y desembocan en el estuario, ya sabes que el estuario es el fin del río, en su caudal es muy caudaloso, ¿no? Y muy torrentoso, es decir, que lleva una gran cantidad de velocidad, ¿no? Ese es el torrente, ¿no? Es decir, que lleva una gran cantidad de agua, ¿no? Prácticamente si uno se sumerge en estos ríos, prácticamente debajo es todo un mar, ¿no? Que tiene una gran cantidad de vida, ¿no? Vida microscópica, vida, pues, de muchas especies de peces, ¿no? Aquí ya también vive lo que son los peces más grandes, ¿no? En este caso no, en el caso de Madre de Dios no, pero en otros ríos de la Amazonía, los ríos son tan anchos y tan extensos que viven hasta delfines, ¿no? Hasta peces llamados paiches, que son los más extensos y los más grandes, ¿no? Es como un océano casi, ¿no? En medio de la selva.
¿no? Acá los ríos en la Amazonía y también los ríos de Madre de Dios son muy caudalosos, lleva mucha agua, ¿no? Acuérdate que caudaloso significa que es cuando un río lleva mucha agua, ¿no? Poco caudaloso es cuando lleva muy poca agua, ¿no? A la justa lleva agua. Ese es un río poco caudaloso. Cuando es muy caudaloso, es como lo de la Amazonía, ¿no? Que lleva pues una gran cantidad de agua. ¿Se pueden navegar? Por supuesto que sí, ¿no? Al ser caudalosos, al llevar mucha agua durante todo el año, esto hace que se forme, pues, como vemos acá en imagen, ¿no? Como una pista, ¿no? De agua, que es ideal, pues, para transportarse en canoas, en botes, ¿no? Eh, en, en este tipo de eh, transporte, ¿no? Se puede viajar de Perú hasta Brasil pues, en esta, en estos ríos, ¿no? Porque recordemos que estos ríos nacen en el Perú, en la cuenca del Vilcanota, pasan por el departamento de Madre de Dios, ahí se encuentran, pero desemboca en Brasil. De ahí se conecta con la red de ríos de la Amazonía y desemboca en el Océano Atlántico, ¿de acuerdo? Sus cursos son largos, ¿no? Porque el curso, acuérdate que es la distancia que transcurre, en la cual se transporta ese río. Entonces aquí vemos que el río de Madre de Dios nace aquí en Perú y desemboca pues en Brasil, ¿no? Su curso es muy largo, ¿no? Es muy extenso, son esos ríos, ¿no? Y su cuenca es exorreica. Recordemos, endorreica es cuando el río desemboca dentro de tu país, dentro del continente. Y exorreica es cuando desemboca fuera de tu país, fuera del continente, ¿no? Del continente, en este caso, sudamericano, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el Perú, lagos que son endorreicos que desembocan dentro del Perú, claro que sí. Por ejemplo, el río de la cuenca del Pacífico, que es el río Ica, que nace en Amazon, en los Andes y desemboca en el desierto de Ica. No muere en el Pacífico, sino se queda ahí, ¿no? En cambio, un río o unos ríos con cuenca exorreica son ríos que desembocan sus aguas fuera del continente. En este caso, los ríos de Madre de Dios desembocan todos en Brasil y, por supuesto, en el Océano Atlántico, fuera del continente. Eso es exorreico. Exo es fuera, endo es dentro, ¿no? Tú sabes que la desembocadura es donde termina un río, ¿no? Porque el río es como es una corriente de agua, va transportando agua, pero esa agua pues tiene un final, ¿no? Un destino, hasta dónde llega, ¿no? A veces, en la mayoría de veces llega pues muere en el mar el río. Ahí vierte todas sus aguas, se pierde con el océano y ahí termina ese río, ¿no? Entonces, eh, ese es esa es una característica importante que tenemos que entender siempre de los ríos, ¿no? Entonces, tenemos también aquí al río Madre de Dios, que se encuentra pues en una zona de la Amazonía peruana que tiene pues un caudal muy importante. Eh, el río más importante de este sistema de la cuenca o de la subcuenca de Madre de Dios es por supuesto el río que lleva el mismo nombre, río Madre de Dios, que es uno de los ríos más importantes del Perú, ¿no? Que en la ribera, en las orillas de ese río, se encuentra una ciudad portuaria, que es Puerto Maldonado, que es una ciudad que está más cerca a Brasil y a Bolivia que al Perú, ¿no? Es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Que es la ciudad menos poblada, una de las menos pobladas del Perú. Y podemos decir que, como te decía, ¿no? Distritos de Lima son más poblados que todo el departamento de Madre de Dios. Recuerda que el departamento de Madre de Dios es el departamento menos poblado del Perú, ¿no? El Puerto Maldonado tendrá algo de 100.000 habitantes. Eso es la tercera parte de los habitantes de Comas o de Caraballo casi, ¿no? Comas creo que está por los 400.000 habitantes, ¿no? Casi medio millón de personas viven en Comas. En Caraballo está más o menos así, ¿no? Por los 200.000 personas más o menos. Entonces, eh, es muy poco poblado este gran departamento, ¿no? También pues se forman grandes ríos, se forman también muchas actividades económicas alrededor de estos ríos, sobre todo con las actividades agrícolas, pero sobre todo con la minería. El río Madre de Dios y en general los ríos de la vertiente o la subcuenca de Madre de Dios
son muy ricos en oro. Eh, Esto también tiene una historia muy extensa, porque también algunas crónicas comentan de que muchos, durante la época incaica y mucho más atrás, muchas culturas del Perú antiguo obtenían oro de los ríos de la vertiente de Madre de Dios, porque ahí actualmente se puede obtener oro en los ríos. Tú puedes ir ahí y salen pues pepitas de oro, pero esa actividad es ilegal. ¿Por qué? Porque hace unos 100 años la gente podía obtener el oro ahí mismo, porque veías que tú si te ponías a excavar eh, piedras en el río de Madre de Dios, encontrabas algunas pepitas de oro, lo limpiaban con una serie de telas y salía pues un poquito de oro. Ya, pero eso con el tiempo como fue tan depredado, actualmente sigue habiendo oro, pero ya no se encuentra tan en la superficie, tienen que excavar y buscar más adentro, y eso va contaminando pues, los ríos. Entonces, mientras más pasa el tiempo, más contaminante se vuelve, ¿no? Esto yo lo sé y lo conozco de primera mano, ya más adelante vamos a hablar de eso, porque les comento que mi abuelo, cuando tenía sus veintitantos años, cuando era muy joven, estuvo mucho tiempo en Madre de Dios y se dedicaba a esa actividad, a extraer oro. Y nos contaba muchas historias de lo que ocurre allí. Y algunas cosas ya les comentaré al final, ¿no? Porque al final ya vamos a hablar de la contaminación de los ríos de esta subcuenca, ¿no? Pero lo más importante que tienes que saber es que debido a la actividad minera, la subcuenca de Madre de Dios es una de los sistemas de ríos que están más amenazados, ¿no? Que se encuentran más en peligro acá en nuestro país, ¿no? Entonces, a lo largo del río encontramos muchos parques nacionales. Acá el más importante que se encuentra en la subcuenca de Madre de Dios, como ya te he comentado, es el Parque Nacional del Mano, que es una de las zonas más protegidas en el Perú, felizmente, ¿no? Que es prácticamente unas grandes hectáreas de zonas verdes, ¿no? El Parque Nacional del Manu prácticamente tiene el tamaño del departamento de Tacna o el departamento de Tumbes, ¿no? Es toda una gran zona de pura selva, ¿no? Una zona que es totalmente habitada por muchas especies de animales, que deberían haber mucho más, por supuesto que sí. Yo soy partidario de que en el Perú se creen más parques nacionales para poco a poco hacerles espacios a a los animales, ¿no? Porque un pequeño espacio los animales lo aprovechan bastante para vivir ahí y lo vuelve muy biodiverso y muy activo, ¿no? Se forma un pequeño ecosistema, ¿no? Bueno, el más protegido que tenemos es el Parque Nacional de Mano, ¿no? Que forma una biosfera entera, ¿no? Con mucho más oxígeno, con mucha más carga de pureza en el aire, ¿no? Al haber tanta fauna y tanta biodiversidad en ese parque, en esta zona de acá, del Mano, encontramos pues una gran cantidad de animales, ¿no? De especies, de mamíferos, de aves, de reptiles. Acá tenemos a cocodrilos, a guacamayas, a tucanes, a lo que vemos aquí también, son conocidos como este, los capibaras, ¿no? Que en la selva también tiene muchos nombres, los osos de anteojos, ¿no? Y muchos animales más. Eh, Y entonces, en el Parque Nacional del Manu se encuentra, pues, protegido en ese espacio esta gran cantidad de especies, ¿no? Está tan protegido esta zona que ni siquiera las etnias de la Amazonía, las etnias indígenas, han tenido mucho contacto con esta zona, o sea, la han dejado estar ahí durante miles de años. Y eso ha proporcionado que esta zona pues, sea una zona altamente biodiversa. Si hay un lugar en el Perú que tienen que alguna vez conocer en su vida, es el Parque Nacional del Mano, ¿no? Porque prácticamente es entrar ahí y es como entrar a una época en la cual el mundo estaba sin seres humanos, ¿no? Está todo pues automáticamente limpio, lleno de biodiverso, el aire es mucho más puro, es distinto al aire de otras zonas del Perú y del mundo. Hay muchas especies de animales en cada kilómetro, te encuentras con animales, ¿no? Por supuesto hay guías, ¿no? En muchos casos donde le dicen, no, acá hay zonas donde están los depredadores, aquí hay zonas donde están este, los herbívoros, ¿no?
Y acá todo es a lo grande, ¿no? Hay grandes herbívoros, como el caso de los capibaras, como el caso de los tapires también, que se alimentan, pues, ¿no? De las aguas y de las plantas de aquí, del río de Madre de Dios. También se encuentran lo que es los monos que hay en Amazonía. En Amazonía, pero no hay muchos monos. ¿Ah? Hay muchas especies, el mono tití, también le llaman el mono choro, que son monos muy chiquitos y muy flacos, ¿no? Pero también hay primates, ¿no? En la Amazonía peruana. Eh, antes, antes, cuando yo les digo antes, para la Tierra es muchos millones de años, ¿no? Hace prácticamente, ¿cuánto? 50 millones de años, más o menos. Es bastantísimo para la Tierra. África y Sudamérica estaban, pues, conectados. Y ahí, pues, se formó una gran selva entre África y Sudamérica. Estaban juntos, ¿no? Porque ustedes saben que antes los continentes estaban juntos y luego se fueron separando, ¿no? Y se están moviendo hasta ahora, ¿no? Pero bueno, hace 50 millones de años estaban juntos. Entonces, en la zona de África aparecían, pues, aparecieron los primeros primates. Y de ahí también se pasaron al lado de Sudamérica. Y cuando se fue separando, ya los dos continentes, se quedaron acá en Sudamérica algunos primates, ¿no? Que son más pequeñitos que los que encontramos en las selvas de África, ¿no? En África encontramos a los grandes simios, ¿no? Como, por ejemplo, el gorila, el chimpancé, ¿no? Y muchas especies de estos, ¿no? Pero acá en el Perú también tenemos simios, pero no tan grandes, ¿no? Tenemos al mono chora, al mono tití, que son más chiquitos, ¿no? Y como también les dije, muchos de ellos, lamentablemente, son secuestrados, son raptados por muchas empresas que venden animales y los llevan, pues, a muchos lugares donde compran, eh, entre comillas, ¿no? Mascotas exóticas, ¿no? Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de ver alguna vez que venden estos animales exóticos como mascotas, pues traten de denunciarlo porque es algo ilegal, ¿no? Primero, porque se les arrancha de su ecosistema a estos animales. Y segundo, porque uno no debería, pues, criar a esos animales porque el animal, estando fuera de su hábitat, pues sufre bastante, ¿no? Y no es igual. eh, Tú le puedes dar comida, le puedes dar todo, tu casa, si quieres, le puedes criar lo máximo, pero igual no va a ser feliz y no va a procrear y no va a tener la misma vida que tiene, pues, en su hábitat, ¿no? Es como decir a ti, te llevamos a la cárcel. En la cárcel puedes tener comida todos los días, puedes tener televisión, puedes tener, pues, una casa, pero tú no vas a estar feliz en la cárcel, ¿verdad? No es la libertad. Y es igual con los animales, ¿no? Ellos están felices en su hábitat. Y acá en el Perú, pues, había antes mucha actividad de esto también, ¿no? De cazar a los animales y llevarlos, pues, a muchas zonas y los vendían a las familias. Y tenían, pues, en muchos casos, había muchas familias que tenían, pues, ¿no? En su casa monos tití, guacamayas, ¿no? Cosas que no deben estar acá, pues, en la ciudad, ¿no? Sino deben pertenecer a sus zonas, ¿no? Y por esas mismas actividades se ha ido perdiendo, pues, mucha de la variabilidad de las especies, ¿no? Y ese es todo un problema también, porque cuando tú secuestras a los animales y los llevas y los vendes, empiezas a depredarlo, ¿no? Entonces, de lo que antes había, de lo que hace 100 años habían 100.000 monotitis, hoy día, pues, habrán 50.000, y ese es un gran problema. No solamente porque se han visto que su población empieza a reducirse, sino que al haber menos cantidad de individuos en una especie, hace que se produzca la endogamia, es decir, que se reproduzcan dentro de pocos clanes y de pocos grupos. Y esto hace incrementar los problemas en muchos casos, ¿no? Al haber más diversidad de población y al haber más número de los animales, puede ser que crezcan, pues, con mayor libertad, con mayor salud, ¿no? En cambio, cuando crecen en un grupo muy, muy pequeño, empieza a haber, pues, lo que se conoce como la endogamia, y empiezan a ser animales con muchos más problemas, ¿no? Ya no tan saludables y con menos diversidad biológica, ¿no? Genética. Y esto también trae más problemas. Entonces, de ninguna manera es recomendable que los animales se les quite de su zona, pues, de su hábitat, ¿no? Y todo esto viene a colación con el objetivo del Manu. Pues el Manu es un parque nacional que se encuentra, pues, eh, perdido en medio de la Amazonía, ¿no? Eh, el único problema con el Manu es el problema de la contaminación que existe
por la minería ilegal, ¿no? Que ya, bueno, después de recreo ya lo comentaremos, que es un problema grave, ¿no? Que poco a poco va jalando y va tomando más zonas, y lo que pasa en un lado, en Puerto Maldonado, ya va pasando ya sus efectos en otras zonas, y se, va y se ven pues en problemas muchas zonas de selva amazónica. Incluso el Puerto Maldonado surgió con la intención de practicar la minería ilegal ahí, en esos lugares, ¿no? Pero todo esto de aquí es solamente para entender que todos estos ríos que forman las subcuencas de Madre de Dios conforman una gran cantidad de ecosistemas, ¿no? Prácticamente aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos. Acá está, miren, vamos a tratar de explicarlo acá de esta manera. A ver, ya está. Allá. Esto de acá es el río Madre de Dios. Y sigue hasta Brasil, hasta Bolivia y hasta Brasil, ¿no? Todo esto acá es el río Madre de Dios. Prácticamente divide al departamento en dos, ¿no? A la zona norte y a la zona sur. Esta parte de acá, todo esto de acá es el Parque Nacional del Manu. Todo esto de acá es el Parque Nacional del Manu. Todo esto de acá. Como les digo, esta gran zona es prácticamente del tamaño de Tumbes, de Tacna, de, de un departamento pequeño de Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Casi de la mitad de Lima. Entonces, todo esto de acá, del departamento de Lima. Y todo esto de acá, pues, es una gran selva virgen, ¿no? Donde se encuentran, pues, las principales especies, ¿no? Acá si lo ves en el mapa, acá no hay ciudades, ¿no? Solamente hay algunos poblados que se encuentran, pues, algunos guardabosques, ¿no? Que se encuentran o que tratan, pues, de proteger en lo que pueden este gran parque nacional, ¿no? Que tiene muy pocos recursos, pero están ahí, ¿no? Y la otra zona ya se encuentra, pues, ya en medio del curso de los ríos de la subcuenca del Madre de Dios, ¿no? Pero miren, si aquí ocurre, acá en Puerto Maldonado, aquí ocurre, y en las cercanías, la depredación de los ríos, ¿no? Y la minería ilegal, esto hace que las aguas de aquí también se vayan pues contaminando. Y poco a poco ya van a empezar a jalar los inconvenientes con el problema, pues, ¿no? De acá, de la, eh, de la supervivencia de estas especies que se encuentran aquí. Entonces, esto de acá es directamente responsable de lo que ocurre acá, ¿no? Y ya más adelante, pues, vamos a explicar muchas más cosas, ¿no? Mm, la deforestación, bueno, este problema de la deforestación, de la contaminación, ya lo vamos a ver al último, y también los principales ríos, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver después de recreo. Sí, después de recreo, jóvenes, ya saben que por favor tienen que ingresar puntualmente 10:45, ingresan a la sala, y por favor, si tienen algún problema con la conexión, avisen, porque simplemente yo sigo avanzando y ustedes de repente por ahí ya no, ya ingresan pues ya sin entender nada, ¿no? Entonces, por favor, avisen si se van a pues, si tienen problemas con su conexión. Pero a las 10:15 comenzamos, ¿de acuerdo? A las 10:15 comenzamos. No, 10:45, perdón, comenzamos. Bueno, jóvenes, entonces, nos vemos después del recreo. Hasta entonces.